empezamos a hablar de fantasmas, empezamos a pensar en toda una fenomenología particular de cosas que no se entienden. Cuando nos vemos involucrados en algo que no entendemos, por supuesto que el primer impulso es empezar a dar explicaciones. Las explicaciones relacionadas a fantasmas, las explicaciones relacionadas a ese mundo paranormal, hay que darlas de forma coherente. Muchas veces encontramos explicaciones que puedan dar una razón de la ocurrencia de algo en particular, pero esa misma explicación no encaja en otro fenómeno. Eso quiere decir que la explicación puede no ser correcta. Pero cuando se habla de fantasmas hay que empezar a definir las cosas de forma coherente y de forma útil para, repito, explicar todo el fenómeno. Lo primero que se preguntan las personas es ¿qué es un fantasma? Un fantasma existe y la definición de un fantasma es la definición de un ser que no está en un plano físico. Nuestra existencia no solo se limita a un plano físico, sino también tenemos un plano no físico, un plano astral o lo que podamos llamar el más allá, donde también existe algo, también hay una existencia. Cuando nosotros venimos y nacemos en este plano físico, a lo mejor está planteada la idea de que venimos de otro lugar y nacemos acá. Si esa idea es difícil de sostener, viene la idea final. Al morir nosotros pensamos o queremos o esperamos que vayamos a otro lugar. Pues ese lugar del cual venimos y al cual vamos es el plano astral, es el más allá. Los fantasmas existen, pero hay que definirlos bien. Un fantasma es un ser que está en ese plano astral, por lo tanto no tiene componente físico. Si no tiene componente físico, no se le aplican las leyes de la física. Los parámetros que definen una existencia terrenal no aplican para ellos. Un fantasma entonces es un ser que está en ese plano, no encarnado, no físico. Pero allí muchas veces empezamos a tratar de catalogar diferentes tipos de fantasmas y es similar a catalogar diferentes tipos de seres humanos. Sí, por supuesto que hay diferentes tipos de seres humanos, pero tenemos una característica general que es ser humano. Por supuesto que hay diferentes fantasmas, hay diferentes seres que están viviendo, que están existiendo en ese plano no físico, pero hay una categoría genérica, una categoría general. A lo mejor es la de fantasma. Pero cuando hablo de fantasma, sí hay que añadir un punto adicional. Cuando se habla de un fantasma, cuando se tienen experiencias con fantasmas, se está tratando de hablar de uno de esos seres que viven en el plano no físico, pero que de alguna manera está muy cerca. Se puede decir que está tratando de interactuar con el plano físico. Bien, entonces empezamos sí a categorizar dos tipos. Hay esos seres que existen en el plano astral, algunos están tratando de contactar con un plano físico y otros están muy tranquilos allí existiendo. Entonces, dentro de esos seres que están tratando de contactar y existiendo, ya separados de la realidad, se genera un concepto mucho más amplio y es un concepto de desencarnados. Desencarnados simplemente alguien que no tenga una experiencia de encarnación, algún ser que no esté viviendo en este plano terrenal. Dentro de los desencarnados están las almas normales, las almas que están viviendo, que asumieron su existencia en ese plano astral y están existiendo allí. Y están las almas que a lo mejor todavía no han entendido que se tienen que quedar tranquilas. Esas almas que todavía están tratando de quedarse muy cerca del plano terrenal o de tratar de interactuar con este plano terrenal, este plano físico, a esos precisamente se les llaman fantasmas. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un ser desencarnado que esté tranquilo viviendo su existencia en el más allá y algún ser desencarnado que esté tratando de ser un fantasma o que esté con el comportamiento de un fantasma? Precisamente ese apego a la terrenalidad, esa necesidad de mantener el contacto con el plano físico. Y ese convertirse en fantasma, vamos a decir así, por ejemplo, cuando a todos nos llega la muerte, pasamos a ese plano astral y allí hay una razón para
quedarse tranquilo o una razón para convertirse en un fantasma. ¿Qué es lo que define un fantasma? ¿Qué es lo que hace que a un desencarnado se convierta en un fantasma? ¿Qué es lo que provoca la fenomenología detrás de lo que significa un fantasma? Es un ser que perdió su experiencia terrenal por la muerte y que no, desde su alma no ha entendido que eso es así. ¿Por qué un alma puede no entender? ¿Por qué un alma puede no querer trascender? La razón es muy sencilla, porque todavía tiene muchos apegos con la experiencia terrenal que vivió. ¿Qué significa apego con la experiencia terrenal vivida? El apego muchas veces, cuando uno habla de apego terrenal o apego físico, uno cree que es apego a lo material, apego a las pertenencias, apego al dinero. En realidad el apego puede ser muy sutil. ¿Okay? Si recordamos lo que significa nuestra experiencia terrenal está compuesta por plano físico, por plano mental, que son las ideas, por plano emocional, que son los sentimientos, y por plano energético, las energías. Cuando hablamos de apegos, hablamos de apego a cualquiera de esos 4 estratos. Al físico, al mental, las ideas, al emocional, de los sentimientos y al energético. Definitivamente el apego puede ser de cualquiera de esos aspectos. Cuando definimos a un alma, cuando identificamos a un alma que no ha querido trascender, que se ha retenido en medio de ese camino, de ese viaje al más allá, el apego físico, impresionantemente, es el menor de los apegos. El apego al dinero es el menor de los apegos. Generalmente un fantasma no existe por apego al dinero. El apego a las ideas sí existe. Cuando nuestra mente, que al morir se tiene que desvanecer, no se desvanece totalmente, porque por ejemplo una persona tiene metas terrenales, eso es ideas, eso es principios de conseguir cosas con su propio esfuerzo, el alma probablemente decida no trascender. El alma probablemente decida no establecerse en ese plano astral. Prefiera quedarse en la puerta, agarrado del marco de la puerta para no salir de la experiencia terrenal. Entonces, el apego a las ideas, tener ideas muy fuertes, ser muy testarudo cuando se está vivo, definitivamente no mantener una amplitud mental suficiente puede crear a un fantasma. Una vez que la persona muere, el alma no se establece y el fantasma se queda tratando todavía de existir, entre comillas. El otro apego, el que generalmente permite que un alma se quede en ese rol de fantasma, es el apego por los sentimientos, el apego por las emociones. Sobre todo el apego por los seres queridos. Si un alma, si la parte emocional de un ser que está desencarnando, que ya está muriendo físicamente, siente una energía muy fuerte de conexión, pero no de conexión bonita, de conexión preocupante, de angustia por las personas que están dejando aquí encarnado, el alma muy bien puede decidir no irse y ese ser se convierte en un fantasma. El apego emocional, digo que es el más fuerte porque de alguna manera todos los seres aquí en la tierra tienen seres queridos y esos seres queridos el alma puede decidir por su propia sensación no dejar a sus seres queridos, o si los seres queridos no saben manejar bien el proceso de la muerte de sus difuntos, esa energía desde la tierra se ancla al alma y los seres vivos, los seres queridos que quedamos vivos, podemos hacer que un ser querido se convierta en un fantasma. Entonces puede llegar inclusive a ser un proceso no de elección por la persona difunta. Ese apego emocional se puede plantear desde los dos lados, desde el difunto que está tratando de partir y desde los seres queridos que están dejando o que no están dejando que el difunto se establezca en el más allá. Entonces eso básicamente es lo que convierte a un ser desencarnado en un fantasma. El apego físico, que es el menor, el apego mental, que son las ideas, y el apego emocional, que es el principal.
El cuarto apego, que es el energético, no es, digamos, consecuencia de una muerte, sino de una existencia donde el cuerpo energético no se constituyó correctamente. ¿Okay? Eso, al igual que el cuerpo físico, puede no ser el principal. Los principales se quedarían en el apego emocional y en el apego mental. Esos son los que crean fantasmas. Cuando se plantea que los fantasmas se pueden crear, vamos a decir así, crear en el sentido de crear el escenario para que un ser desencarnado se vuelva un fantasma con los apegos, apego físico, mental, emocional o energético. Las personas que quedamos aquí, las personas que quedan, los dolientes que quedan vivos, empiezan a preocuparse en cómo ayudarles. El estado de un fantasma no es nada sano, no es de ningún bienestar, porque cuando una persona encarna debe quedarse tranquilo en este plano, al igual cuando una persona muere debe quedarse tranquilo en el plano astral, en el plano del más allá. Estar en medio, no ser ni un ser terrenal, pero tampoco estar establecido como alma, definitivamente es de mucho dolor, de mucha incomodidad. A los dolientes, a las personas que quedamos aquí, siempre empezamos con investigar, con la inquietud de cómo ayudarles. Lo primero, hay que tratar de ayudar en el buen morir. Cuando uno tiene un ser que está desencarnando, ¿okay? hay que permitirle todas las oportunidades para que se vayan solos. Si nosotros somos los que vamos a quedar acá, hay que controlar nuestros sentimientos, hay que transmitirle tranquilidad, hay que crearle la tranquilidad a la persona que está desencarnando para que pueda trascender, para que se vaya sin preocupación. Eso es básicamente, eso es la forma de ayudar. Por supuesto, cada uno de nosotros en nuestra vida tiene que prepararse para morir. ¿Y cómo es la preparación para la muerte? ¿Cómo uno se prepara para cuando nos toque trascender, no quedarnos en ese estado de fantasma? Cultivando el desapego. El desapego físico, el desapego mental, emocional y una buena conformación energética. Eso a lo mejor queda de lado. Con los tres es suficiente, con el desapego físico, el desapego mental y el desapego emocional. Y eso es algo que se trabaja, eso no es algo que se estudia, eso no es algo que se entiende, se lee y uno ya puede empezar a ejercerlo. Eso es algo que se trabaja, un poco crecimiento espiritual, crecimiento personal de alguna manera también. El desapego se trabaja. Si uno trabaja a lo largo de toda su vida, uno va a permitir que al morir el alma se establezca tranquila en su posición, en su lugar que le corresponda en el más allá. Pero cuando ya, digamos que la consecuencia de una vida complicada o de unas emociones complicadas permiten que el alma no desencarne, permiten que el alma se quede en un estado de fantasma, los familiares lo que pueden hacer es primero pasar el luto. Es necesario vivir la experiencia del luto, pero superarlo. ¿Okay? ¿Qué significa superar el luto? No significa olvidar al difunto, significa volver a retomar su vida de forma normal. Con el dolor, con el recuerdo del difunto, con la añoranza de la persona que ya no está, pero manteniendo su vida, ¿no? Retomando su vida de forma normal. Eso es superar el luto. Si el luto no se puede superar, hay que irremediablemente buscar ayuda. Es obligante, no solo para el bienestar de la persona que queda vivo, sino para el bienestar de la persona del ser que trascendió, de esa alma que puede estar, digamos que en pena, en ese estado de fantasma. Lo segundo, más allá de superar el luto, todo lo que se hace dentro de las diferentes religiones a nivel de permitir el buen viaje al más allá, al cielo, hacia Dios, del difunto, se tienen que hacer, digamos, rezos, digamos, misa, ceremonias, novenarios, todo eso hay que respetarlo, todo, porque más allá, si se cree o no, por supuesto que hay que hacerlo con una creencia suficiente. Todo eso va a generar energía que le va a llegar al difunto y le va a permitir que el difunto se tranquilice, se suavice energéticamente hablando, para que empiece
o para que continúe tu proceso de trascender. Básicamente eso es la ayuda que se puede dar. Por supuesto que se ofrecen terapias, se ofrecen rituales. Difícilmente un tercero va a poder hacer por el ser querido, el difunto de unas personas. El trabajo generalmente es hacerlo entre los dos. ¿Pueden ser buenos o malos? Otra de las creencias que hay que empezar a romper es la existencia de fantasmas buenos o fantasmas malos. En realidad lo que hay son fantasmas. Lo que es bueno o es malo es el efecto que produce en la persona que lo siente. ¿Ok? Hay todo un efecto o una circunstancia que rodean a esas apariciones de fantasmas o esas sensaciones de fantasmas o esos fenómenos donde están involucrados fantasmas. Todo eso que rodea a esa fenomenología está asociado mucho con la persona que lo siente. Me explico. Los fantasmas existen y a pesar de que los fantasmas no sean percibidos en un escenario común, no quiere decir que no hayan fantasmas. El plano del más allá, este plano astral y nuestro plano real, en realidad no están separados. En realidad están mezclados, están unidos. Imagínense que estuvieran uno dentro de otro. Muchas veces yo pongo este ejemplo. Uno agarra un frasco de vidrio, que es tu terrenalidad, le echas piedra, el frasco parece que tiene todo lo sólido, todo lo material ahí contenido, pero si le echamos agua, el agua se va a mezclar con todas las piedras. En la parte física, nosotros como seres físicos vamos a ver son las piedras, el agua a lo mejor no, pero el agua existe totalmente engranado con este plano físico, con las piedras. El plano astral y el plano físico es exactamente igual, está todo mezclado. Entonces, que nosotros, que un ser terrenal, que un ser físico no esté viendo fantasmas, no quiere decir que no estén, entre comillas, alrededor, o por lo menos que no estén allí conviviendo entre nosotros. Una persona que siente fantasmas es una persona, o que tiene una experiencia de percepción de fantasmas, es una persona que por un momento tuvo la capacidad de percibir los estímulos que vienen de ese mundo astral, de ese más allá. No es necesariamente que un fantasma se le manifestó. Lo que ocurre es que la persona escuchó al fantasma. El fantasma puede estar constantemente tratando de manifestarse y si no hay nadie que lo oiga, para esta realidad el fantasma no existe. Pero el fantasma sí está y está manifestándose. Cuando una persona, en ella, ocurren las características necesarias para sentir, para percibir al fantasma, según esta persona el fantasma apareció. No, el fantasma siempre ha estado. ¿Okay? O sea, lo que hay que estudiar cuando se estudia la fenomenología de los fantasmas no es necesariamente la aparición del fantasma, es las condiciones que se dieron en esta persona. Cuando vemos películas y documentales y documentales que tratan de explicar desde el punto de vista científico lo que es imposible, la aparición de fantasmas, se trata de estudiar la fenomenología, pero se olvidan de esta parte. Repito, la fenomenología existe, el plano astral existe, los fantasmas existen. Esto no es lo que hay que estudiar. Cuando se manifiesta un fantasma, lo que hay que estudiar es esto. ¿Qué es lo que ocurre en una persona que siente fantasma? Repito, fantasma que siempre ha estado allí. ¿Qué es lo que ocurre? Energéticamente, si hablamos de nuestra parte energética, entonces tenemos la parte física, mental, emocional y energética. E inmediatamente superior, a nivel de simplemente crear un esquema visual de nuestros planos de existencia, inmediatamente superior está el plano astral. Quiere decir que nuestra parte energética, físico, mental, emocional y energético, nuestra parte energética es la puerta de entrada al plano astral. Quiere decir que para que una persona tenga acceso, para que una persona perciba estímulos de esta parte, la parte energética tiene que estar condicionada, tiene que estar en un estado especial energéticamente. ¿Cuál es ese estado especial?
es uno solo. Cuando una persona siente un fantasma y uno analiza energéticamente a la persona tiene una característica que es de todos nuestros centros energéticos, lo que conocemos como el chakra base, el Muladhara, tiene una característica particular de depresión. No quiero relacionar directamente con el estado depresivo que se conoce a nivel psiquiátrico psicológico. Es una depresión energética. El chakra base se deprime, puede ser por cansancio, puede ser por agotamiento, puede ser por preocupaciones, puede ser por diferentes factores, puede ser de nacimiento. Cuando el chakra base se deprime, el chakra base es el que nos da sostén de vida. Nuestro chakra base es el que mantiene nuestras energías de alarma, de acción, de peligro. ¿Qué sucede? Cuando el chakra base se deprime, las alarmas se disparan en nuestro cuerpo. ¿Okay? Cuando se disparan las alarmas, una de ellas es nuestro sexto chakra, el chakra que permite controlar la percepción. Este chakra es el chakra de percibir, el de la percepción, no solo el pensamiento, sino el de sentir. Por supuesto que con esta energía se controlan nuestros 5 sentidos, pero cuando hay una alarma se activan sentidos adicionales. Por eso se llama percepción extrasensorial, porque más allá de los sentidos nosotros también tenemos capacidad de percibir. Cuando hay una alarma, porque el chakra base se deprime, se disparan los sentidos, nos ponemos mucho más cuidadosos, pero también los extrasentidos. Y precisamente esos extrasentidos son los que te permiten percibir cosas que no corresponden al plano físico. Una persona con ese estado energético, por supuesto que percibe energías o percibe fenómenos que no corresponden al plano físico. Lo está percibiendo con sus extrasentidos, ¿okay? Con su parte extrasensorial. Y esa fenomenología, cuando hay un chakra base deprimido, la persona inclusive se puede empezar a sentir mal. Es típico cuando hay una experiencia de sentir una actividad paranormal o sentir un fantasma, que la persona dice que se le eriza la piel, que empieza con una sudoración, que le cambia la temperatura y empieza a sentir frío, o que se le van las piernas, o que siente una sensación de desmayo. Absolutamente todas esas sensaciones no son producidas por fantasmas, sino son producidas por un chakra base que está deprimido. ¿Okay? Absolutamente todas. Todo lo que la persona puede caracterizar, que sintió, algunas sienten algunas cosas y otros no. Todo lo que una persona caracteriza como sensación ante un fantasma es la sensación de su propio estado energético. El fantasma no está haciendo absolutamente nada. El chakra base de la persona reacciona, provoca sensaciones, inclusive físicas, inclusive taquicardia, produce sensaciones físicas, sensaciones fisiológicas, y eso malamente se asocia con producido por el fantasma. Repito, el fantasma siempre ha estado allí. Él nunca había producido. Mientras la persona tenía su chakra base en buen estado, la persona no sentía nada, a pesar de que el fantasma estaba allí siempre. Y entendido este proceso energético que pasa en la persona que tiene percepciones paranormales con fantasmas, desde allí es el entendido si existen fantasmas buenos o malos. Los fantasmas no son buenos o malos. Si una persona se identifica esas sensaciones como desagradables, como malas, por supuesto que para ella esa experiencia va a ser mala. Desde el desconocimiento de lo que pasa, entonces el fantasma se convierte en un fantasma malo. Pero si es una persona que entiende el proceso, si es una persona que de alguna manera puede controlar la sensación, ante una sensación que es de ella, no que es un fantasma, el fantasma pierde su aura de malignidad. ¿Okay? Es un ser que está allí, está en medio de la puerta, agarrado entre el plano físico y el plano más allá, el plano astral, y que más allá de tratar de interactuar no está haciendo nada malo. Entonces es muy subjetivo la idea de que un fantasma es bueno o malo. Si te trae suficiente malestar, el fantasma es malo,
no por culpa de él, sino por culpa de la misma persona, y si no te produce ninguna sensación de malestar, entonces el fantasma parecería bueno. Dicho lo de que la experiencia con fantasmas es un proceso energético, es un proceso donde el chakra base tiende a apagarse, disparan las alarmas, eso activa no es todos nuestros sentidos, sino nuestros extrasentidos, y gracias a eso percibimos sensaciones del más allá. Dicho esto, mucha gente se alegraría porque parecería una experiencia sana, de posible disfrute o de reconocimiento. Parecería bueno ver fantasmas porque se tiene una capacidad extra anormal, y energéticamente no lo es. Lo normal es que si nosotros antes de nacer venimos de un plano astral y después nacemos, y al morir nosotros volvemos a ese plano astral, lo bueno es que vivamos las experiencias como son. Si nosotros somos seres encarnados, tenemos que concentrarnos en nuestra experiencia como seres encarnados, todo lo que implica nuestra terrenalidad. ¿Okay? Vivir espiritualmente, sí, vivir con conceptos más elevados, pero hacerle caso a nuestros estímulos sensoriales, hacerle caso a nuestros estímulos que nos están permitiendo vivir nuestra experiencia con provecho espiritual. Pero muchas veces las personas se sienten orgullosas por tener experiencias con fantasmas o por tener experiencias del más allá. Y muchas veces inclusive hay personas que lo promueven, lo que es energéticamente inconveniente al 1000%. ¿Por qué? Explicaba que para tener una experiencia paranormal o con fantasmas, el chakra base se tiene que deprimir. Cuando un chakra base se deprime, si bien, repito, no hay referencia directa o necesaria con estados de depresión, cuando el chakra base se deprime, aunque sea por momentos, se disparan los extrasentidos, pero eso no es lo único que sucede. Cuando un chakra base se deprime, la energía del chakra base baja, puede bajar significativamente, y todos los procesos de vida, todos los procesos, inclusive lo fisiológico, que nos sostienen la vida, empiezan a alterarse. ¿Sí? Procesos como tensión arterial, procesos como producción de células, digamos de células sanguíneas, reproducción celular, el mismo cáncer, la parte anímica, tendencia a la depresión. Si bien digo que un chakra base bajo no es una depresión inminente, pero si empieza a bajarse mucho puede haber una tendencia a la depresión. El que chakra base baje su nivel va a promover, va a fertilizar el terreno para que las funciones de vida, nuestras funciones de vida, empiecen a fallar. Entonces no es algo que hay que promocionar, no es algo que hay que vender, no es algo que hay que disfrutar. Tener experiencias paranormales no es normal en un ser terrenal y no es deseable en lo más mínimo. ¿Okay? Se dice que todos los niñitos chiquitos, y por ahí preguntan si los amigos imaginarios son ciertos o no son ciertos. Mira, pueden haber amigos imaginarios de niñitos que no son ciertos. La imaginación también existe, pero algunos de ellos sí pueden ser. Y fíjense que es normal que cuando un niñito empieza a crecer, un niñito empieza a involucrarse más en su vida terrenal, los amigos imaginarios desaparecen. Eso quiere decir que ese proceso de percibir sensaciones del más allá tiene que empezar a cerrarse, tiene que empezar a minimizarse para que la persona empiece a vivir. Entonces, eso no es solo para hacer a la persona funcional, a nivel a lo mejor social, sino para mantener la integridad energética de la persona, inclusive para mantener la integridad física o fisiológica de la persona, más allá de mantener la integridad psíquica, más allá de mantener la integridad emocional. Es importante que eso lo deje yo bien establecido. Tener experiencias con fantasmas no es un proceso normal, no debería ocurrir en un ser desencarnado y no es un proceso deseable, y por supuesto no es algo que se deba promover. Está en peligro nuestra integridad,
¿Ok? Y uno de los problemas es que los efectos de una práctica de ver fantasmas o tratar con experiencias paranormales, los efectos no se van a ver de inmediato. Los efectos se van a ver a largo plazo. Y cuando los efectos aparezcan, ya no habrá absolutamente más nada que hacer.